Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos. Buenas tardes, Sergio, que ya está presente, y muchísimas gracias por la amabilidad de compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Estamos en el segundo encuentro de este ciclo que llamamos Los Otros Argentinos, que, como explicábamos en el encuentro anterior, tiene por objetivo poner en relieve ciertas especies que son muy carismáticas para nuestros paisajes, con un doble propósito. Por un lado, queremos justamente difundir y mejorar el conocimiento que hay acerca de estas especies, por su importancia en sí mismas y por su importancia como especie carismática o especie bandera, como emblema que nos permite proteger esos paisajes e iniciar acciones de conservación y de gestión del territorio. Estos encuentros se van a repetir todos los jueves durante el verano, en este horario, donde iremos recorriendo distintas especies de distintos paisajes o ecosistemas argentinos. Este encuentro lo hacemos en el marco de la Fundación Verde Pampa. Es una fundación que está localizada en Mar de Cobo, provincia de Buenos Aires, pero que a través de su escuela de guías naturalistas tiene una proyección que a través de la virtualidad ya se ha hecho casi nacional, y nos dedicamos fundamentalmente a promover la conservación en el sudeste bonaerense y a formar guías naturalistas y guías ornitológicos. Hecha esta introducción, voy a proceder a presentarlo a Sergio, con machete como corresponde. El doctor Sergio Lambertucci es doctor en biología y se desempeña actualmente como investigador principal del CONICET y docente del Departamento de Ecología en la Universidad Nacional del Comahue. Es director del Grupo de Investigación en Biología de la Conservación del INIBIOMA, Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente, e investiga aspectos generales de la ecología y conservación de especies, particularmente aves rapaces. Sus intereses están relacionados principalmente con la investigación de los problemas ambientales causados por los impactos antrópicos y el deseo de promover medidas que permitan una mejor convivencia entre las personas y la naturaleza en base a la evidencia científica. Sus estudios van desde los impactos en la vida silvestre generados por la fragmentación del hábitat, los contaminantes, la persecución, hasta las percepciones humanas sobre la fauna. Con su grupo realiza ecología trófica, ecología de movimientos, toxicología, genética, isótopos e identificación de áreas de importancia para la conservación de la vida silvestre, entre otros estudios. Su principal especie y modelo de investigación es el cóndor andino, y ha publicado más de 130 artículos científicos en revistas internacionales y ha sido mentor de más de una docena de estudiantes de doctorado y postdoctorado. Ha obtenido varios premios, entre el que se destaca el Premio Jusey en las áreas de ciencias y tecnologías ambientales. Dicho esto, Sergio, te doy la palabra. Ya estás habilitado para compartir, así que la reunión es toda tuya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la introducción. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bien. A ver si toda esta tecnología funciona. Si no, cualquier cosa me van interrumpiendo y me van diciendo y yo voy frenando, que no hay ningún problema. Incluso si surge alguna duda, yo suelo ser bastante rápido hablando, así que veo que ahí hay chicos, así que cualquier cosa, chicos, me pueden parar y me preguntan si quieren, y si no, al final nos quedamos haciendo rondas de preguntas. Como muy bien dijo Nicolás, les voy a hablar del cóndor. Y en el marco de estas charlas que se llaman Los Otros Argentinos, yo le agrego el otro sudamericano, ¿no? Porque el cóndor es una especie, es emblema de todo Sudamérica, desde Venezuela hasta el sur de la Argentina y Chile. Es un animal que atrae mucho, desde lo cultural, desde lo escénico, es muy importante para muchas culturas y muchísima gente viaja por el mundo, de hecho, solo para verlo. Pero bueno, antes de empezar a hablar del cóndor, yo quiero hacerles una introducción. Quiero hablarles un poquito primero de que lo que yo les voy a contar tiene que ver con un montón de información generada por mi grupo de investigación, que es un montón de gente, de estudiantes de doctorado, postdoctorado, que han estado investigando cuestiones relacionadas a lo que contaba recién Nicolás, de cómo el ser humano va impactando sobre la naturaleza y cómo encontrar soluciones a esos problemas, y no quiero dejar de mostrarlo
porque mucho de lo que les voy a contar lo han generado ellos conmigo. Y por otro lado les quiero contar, sobre todo a los chicos, de cómo llegué yo, porque uno dice un investigador que trabaja con cóndor, ¿y cómo llegas a ser un condorólogo? ¿Cómo llega uno a esa situación? Y la realidad, les cuento, es que yo estuve muy cerca de saberlo desde chiquito, porque tengo registros de cuando tenía 3 años, ahí lo pueden ver en un museo, donde iba a ver, porque me fascinaban los cóndores, me gustaban muchísimo los cóndores, me gustaba la cordillera, me gustaban los Andes. Pero no lo sabía. Y pensé que en realidad tenía que ser geólogo, porque me gustaban mucho las piedras también. Entonces empecé a juntar piedras por todos lados que encontraba en las calles, hasta que vino alguien y me dijo que la mitad de las piedras que estaba juntando no eran piedras, sino que era caca de perro que estaba mezclada con las piedras que yo juntaba. Así que la geología claramente no era lo mío. Y ahí decidí que sería químico. ¿Por qué? Porque bueno, me habían regalado un juego de química y empecé a jugar con ese juego y me encantó hasta que casi exploté mi dormitorio. Y cuando casi exploto mi dormitorio dije, bueno, voy a estudiar química en la secundaria, pero luego me voy a dedicar a otra cosa. Y ahí elegí una carrera que es una mezcla entre estar en un laboratorio y estar con animales, porque los animales me gustaban mucho. Entonces, digo, voy a buscar la posibilidad de estar con esas dos cosas al mismo tiempo. Y hay una carrera técnica que se llama técnico en bioterio, de la cual no sabía mucho de qué se trataba. Pensé que iba a estar con animales y eso, y en realidad iba a estar criando ratas toda mi vida para estudios, para investigaciones o para darle de comer a otros animales. Y dije, no, esto no es lo mío. Así que ahí volví a la biología, que es esto que es mi carrera y que tan feliz estoy de realizarla, principalmente porque me atraía mucho también la parte marina. Pero después, pensando que la cordillera era lo mío, que las montañas eran lo mío, dije, voy a volver a la foto esa que tengo de cuando tenía 3 años, y finalmente decidí volver a esto que es seguir y atrapar y estudiar en profundidad a los cóndores. Y a otros carroñeros, ¿no? Y cuando hablo de esos carroñeros o de los cóndores, estoy hablando de un grupo de animales que tiene 23 especies. Hay buitres o cóndores, le llamamos así, es un nombre general que se conoce en todo el mundo, son especies que están en prácticamente todo el mundo, excepto, ahora voy a mostrar un mapa más preciso, no es el verde este, están acá en toda esta zona central de 4 continentes, no en Oceanía, y como verán, tienen varias características que los hacen parecidos entre sí. Ya voy a entrar un poco en eso. Y del que les voy a hablar en profundidad es el que nosotros investigamos, el que estudiamos más, que es el cóndor andino, este que ven acá. Pero buitres hay muchos, distintos, con distintas coloraciones, con distintos tamaños, desde tamaños medianos a muy grandes. Las aves voladoras planeadoras más grandes del mundo son los cóndores. Y como verán ahí, yo voy a decir, son todas aves muy bonitas, algunos no coinciden conmigo, pero yo creo que lo son excelentes voladores, muy simpáticos, como estos buitres negros europeos, o estos buitres leonados. Como podrán ver, generalmente tienen esa cabeza desplumada, muy útil a la hora de alimentarse, y muchos de ellos con características muy particulares, como este que se suele pintar, el alimoche, este que es muy conocido a nivel mundial porque tiene la capacidad de romper con piedras los huevos de las avestruces, o el quebrantahueso, que también no es su coloración original esta que ven acá, sino es más blanca y él va hacia ciertos lugares en la montaña donde encuentra barros con los cuales teñir su plumaje, y que además tiene esa particular de ser una de las únicas aves osteófagas. ¿Qué significa eso? Que comen hueso. Están entre los carroñeros, pero prefieren comer los huesos que quedan ahí en las carroñas, y lo que ven acá ustedes es un quebrantahuesos con uno de esos huesos. Como son tan grandes algunos de ellos, no los pueden tragar, lo que hacen es vuelan y los tiran encima de lugares que tienen mucha roca, mucha piedra, para que se partan, y luego bajan, si no se partieron lo vuelven a tirar hasta que logran romperlo. Fíjense qué especies extrañas que tenemos dentro de este mismo grupo. Acá pueden ver la coloración original de la especie y la coloración luego que se pinta. Todos ellos son carroñeros, consumen animales muertos, excepto uno que les voy a mostrar enseguida, principalmente como su dieta. La mayoría son animales de tamaño mediano o grande, aunque hay quienes comen también insectos o quienes comen frutos,
como este buitre de las palmeras o de las palmas. El buitre palmero consume justamente los cocos de esas palmas, a diferencia del resto de sus compañeros buitres. Y todos esos que les mostré hasta ahora son los buitres europeos, que pertenecen, ahora voy a hablar un poco más de eso, a otro grupo separado, el de los buitres latinoamericanos, o americanos mejor dicho, como este que ven acá, el jote real o cóndor rey, que también tienen sus atractivos y son muy, muy bonitos, o el cóndor andino, sin ir más lejos. Estas especies, como les decía recién, cubren gran parte del mundo, sobre todo las zonas, los lugares más oscuros que se ven en este mapa es donde más especies de buitres hay. Por ejemplo, las zonas del noreste de Sudamérica, las zonas centrales de África y de Asia. Ahí se pueden encontrar hasta 9 especies todas juntas. Y como les decía, viven en América, en África, en Europa y en Asia, no en las zonas muy al norte ni en Oceanía. Hay 16 especies de las 23 que están en el viejo mundo, podríamos decir, o sea, no están en América, y hay otras 7 que sí están acá. Y dentro de esas 7 está del que vamos a hablar toda esta charla, el cóndor andino. Pero él está acompañado y es pariente cercano del cóndor californiano que vive en Estados Unidos y del cóndor real o jota real que vive en gran parte de Latinoamérica. Y por otro lado, un poquito más lejos en el parentesco, está también emparentado con lo que se llaman los jotes, o chulos, o gallinazos, tiene muchos nombres a lo largo de Latinoamérica, estas aves menores que nosotros les llamamos jotes. ¿Sí? Para verlas en foto, acá las tienen, el jote de cabeza colorada, el jote de cabeza amarilla chico y grande, los jotes de cabeza negra, estos los ven ustedes, si están acá en Argentina, los que están escuchando, ven mucho a este que está asociado a las ciudades y ven estacionalmente, porque es migrador, al de cabeza colorada. Que también tiene otra particularidad, que está acá de cabeza colorada, y los de cabeza amarilla, son los únicos buitres con muy alto poder de olfato. Pueden olfatear y pueden encontrar carroñas, por ejemplo, en el bosque, en la selva, en lugares cerrados, donde el resto no lo podrían porque principalmente se guían por la vista. Los jotas reales y acá los cóndores. Acá un adulto con un juvenil. Ya vamos a ver las diferencias. Es un grupo de aves de las que están más amenazadas en todo el mundo. Tienen la gran mayoría de sus especies, ya lo vamos a ver ahora, el 70% están o en declinación o amenazadas. ¿Y por qué están amenazadas? Por varios factores, principalmente relacionados con lo que comen. Se alimentan de carroñas y esas carroñas a veces tienen productos químicos, como en el caso de los buitres asiáticos que casi se extinguieron en la India en muy pocos años, por consumir carroñas a las cuales se les aplicaba diclofenac, que es algo que nosotros usamos los seres humanos, es un antiinflamatorio que usamos generalmente. Bueno, esto si lo comen estos buitres, se enferman y mueren, como este que ven acá arriba. Pero también por los envenenamientos. En muchos lugares se ponen carroñas envenenadas para que no lleguen los predadores, o porque no quieren que, en el caso de África, por ejemplo, los cazadores furtivos muchas veces ponen en los elefantes que cazaron y a los que les quitaron sus dientes, les ponen también veneno para que los buitres no los delaten. Y así mueren miles de animales en muchos lugares del mundo, y en una sola carroña pueden llegar a morir cientos de animales. Entonces estos animales mueren mucho por la exposición en venenos. Acá les muestro ejemplos de cómo se pueden reunir muchísimos buitres de distintas especies en un elefante, por ejemplo, y cómo pueden terminar muriendo si ese elefante está envenenado. Y eso no es exclusivo de África, aunque se da mucho allá. En Sudamérica también sucede, y habrán escuchado hace un tiempo atrás, cuando estuvo estos 34 cóndores que murieron en Mendoza junto con un puma, algunos caranchos, en unas carroñas envenenadas que había en la ciudad, en Mendoza, al sur de Mendoza, dentro de un campo ganadero. ¿Qué otro problema sufren este grupo de animales? También se envenenan cuando consumen carroñas que adentro les quedó la bala de plomo. Cuando son cazados los animales, se caza generalmente en casi todo el mundo con balas de plomo, o que dejan restos de plomo.
Ese plomo ellos cuando lo van consumiendo en muchas carroñas se acumula en sangre, se acumula de sangre, puede ir a hueso, bueno, eso los intoxica y los mata también, y hay ejemplos para buitres de todo el mundo y para el cóndor, como verán en un rato, que eso también los mata y se encuentran aves así, individuos aislados muertos en muchos lugares. Otro de los impactos a los que están expuestos ahora, disculpen que algunas filminas están en inglés, no llegué a traducirlas estas, porque son filminas extraídas de trabajos que hemos hecho, eh, también es el consumo de restos de basura. Muchos buitres están entrando y consumiendo. La basura es un problema, favorece a ciertas especies, pero a otras las impacta negativamente. Por ejemplo, en el caso de los buitres, los jotes, incluso los cóndores en algunos lugares, consumen en esos lugares, en esos basurales, consumen, por ejemplo, también tóxicos que hay en entre medio de la basura, o plástico. Y cada vez aparece más en los regurgitados, los carroñeros, cuando, igual que otras rapaces, cuando comen un animal o cuando comen algo, lo que no es digerible lo vomitan, lo regurgitan, y esas regurgitaciones, como pueden ver en esto que está acá, es eso, se llaman, el nombre que tienen, por si lo leen alguna vez, egagrópilas. Tienen, acá pueden ver una egagrópila un poco desarmada, tienen bolsas de plástico que les quedan, o micro pedazos de plástico que también los impactan negativamente. Y otro problema que tienen muchas veces es que se los considera a veces o animales malignos o animales que pueden atacar a nuestro ganado, y entonces se los mata. En algunos lugares incluso está permitido, como en Estados Unidos, matar a ciertas especies como el jote de cabeza negra. Y eso también impacta sobre sus poblaciones. Por lo tanto, como les decía hace un rato, muchas de ellas, 16 de las 23, están amenazadas y el 70% de ellas están decreciendo. Y de esas, hay algunas incluso que llegaron a estar casi extintas. Les voy a contar muy breve el ejemplo del cóndor californiano. Este que está acá, que la UICN, que es la que reúne y dice en qué estado están los animales y plantas a nivel mundial, de estado de conservación, dice está críticamente amenazado el cóndor californiano, pero creciendo sus poblaciones. ¿Por qué creciendo? Porque justamente es esta ave que ven acá, se los está recuperando a partir de proyectos de cría en cautiverio. El cóndor californiano, en el año 82 prácticamente no quedaban más que 3 o 4 ejemplares en estado silvestre, y los otros eran todos en estado de cautiverio. Se capturó en el año 1987 al último que quedaba silvestre y se los puso en un grupo de cría. Hubo varios años en Estados Unidos que se extinguió, que no estuvo el cóndor californiano en estado silvestre, sino que solamente existían animales en cautiverio. Se los reprodujo. De hecho, hay una anécdota interesante, y es que en Estados Unidos volaron por un tiempo 5 cóndores andinos, porque antes de soltar a los californianos, para estar seguros de que no los iban a soltar y se murieran, se soltaron algunos cóndores andinos que tenían en cautiverio y se vio que podían volar bien, que no tenían muchos problemas, que habían erradicado una buena parte de los problemas que hacían que los californianos se extinguieran. Uno de ellos es un problema que igual sigue existiendo, y es el envenenamiento con el plomo, uno de los principales problemas. De esos 27 se reprodujeron, se usaron los cóndores para aprender bien cómo hacer para recuperarlos, y invirtiendo muchísimos millones y millones de dólares se los recuperó. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no tenemos esos mismos recursos, y entonces si nos pasara algo parecido de llegar a tan pocos individuos, sería muy difícil recuperarlo. Ahora, durante muchos años se discutió si los cóndores andinos, los cóndores y los jotes, los buitres latinoamericanos, americanos, eran parientes de los buitres que están en Asia, África y Europa, o eran más parientes de las cigüeñas. Y se discutió durante muchos años porque hay muchos parecidos desde el punto de vista morfológico entre los cigüeñas o cicónidos y los catártidos, que son estos buitres del Nuevo Mundo. Ahora ya se sabe que no, que en realidad hay un parentesco más, si bien es lejano, no tan cercano, es el más cercano de los parientes que tienen los cóndores, son a los buitres y las águilas del grupo de axipítridos, que se llaman. Y esto se ha podido corroborar gracias a la información genética, estudios como este que hicimos este año con 2 de mis estudiantes y otros colegas, estudiando el genoma del cóndor, asociándolo al genoma de los californianos y comparando con otras especies,
apoyaron esto que se venía encontrando en muchos estudios, de que los cóndores y los jotes, estos que están acá, están mucho más emparentados con las águilas y los buitres de Europa, estos que están acá abajo. Estos dos grupos, si bien adentro de ellos están más emparentados entre sí, están entre ellos más emparentados que con otros grupos de aves. O sea que los cóndores y los buitres son un grupo de especies que, si bien tienen parecidos entre sí, que no tienen que ver con sus historias evolutivas, como han ido cambiando, han llegado a formas similares porque ocupan un rol ecológico muy similar entre sí, porque se explotan un recurso similar como es el de las carroñas. Y otra cosa interesante que se ha visto también es que ha habido muchas especies. Había antes buitres de los que ahora hay en Europa, Asia y África, acá, en América, y había en Europa y en Asia también catártidos, que son los de acá. Estos que están acá arriba, que se llaman catartiformes, son los que están acá en América, y estos que están abajo son los que están o estaban en Europa y Asia. Fíjense, los que están en rojo o en azul eran especies que se extinguieron, había varias, y en general eran de tamaño más grande que las actuales. Hubo jotes y cóndores mucho más grandes incluso que el cóndor andino. Son aves muy grandes ya de por sí, pero las hubo más grandes todavía. Y son animales que son muy buenos volando, muy buenos. Se pueden pasar horas y horas, lo vamos a ver con el cóndor andino volando, y ahora hay cada vez más grupos en todo el mundo estudiando cómo se mueven. Cómo se mueven para ir a encontrar la comida, que se dice forrajear, cómo se mueven desde el nido donde nacieron hacia donde van a ellos reproducirse, cómo se mueven los que migran de un lado al otro, como el jote ese de cabeza colorada, que los nuestros, por ejemplo, de Patagonia, se van a pasar nuestro invierno a Bolivia, a Brasil, a Perú, casi a Colombia incluso, y los que viven en Estados Unidos o Canadá bajan hasta Venezuela. Entonces, para ir cerrando esta introducción de los buitres en general, ¿qué características principales tienen entre sí? Y es que son aves de tamaño mediano-grande, son carroñeros, son voladores muy eficientes, y eso tiene que ver con que encontrar una carroña es como encontrar una aguja en un pajar. En la naturaleza, encontrar un animal que se murió, que encima empieza a pudrirse, y en poco tiempo, si no me lo comí, se lo comen hasta las moscas, hasta los gusanos. Es importante ser muy eficiente recorriendo grandes áreas, y al momento de encontrarlo poder detectarlo fácilmente con esa vista tan eficiente, como dice, hay vista muy buena y periférica para buscar, no para cazar como las águilas, y algunos tienen olfato y otros no, más que nada se guían por las vistas. Y tienen como esa característica, esa cabeza desplumada, que hay distintas hipótesis, algunas tienen que ver con que les sirve para termorregular, pero muchos proponen que principalmente tiene que ver con esa capacidad de poder meter esa cabeza en las carroñas, y luego si terminé muy manchado no son todas las plumas, sobre todo la cabeza, que no me las puedo limpiar con mi pico. El resto del cuerpo lo limpian muy bien. De hecho, los cóndores son realmente bastante limpitos cuando uno los atrapa y los tiene en la mano. Sus plumajes están impecables. Otra característica que tienen es que usan dormideros comulares, muchos de ellos. O sea, se agrupan para dormir. Acá tienen grupos, por ejemplo, en árboles o en acantilados, como esta condorera. Los cóndores se agrupan en condoreras para dormir. En cambio, para nidificar, ahí sí hay diferencias. Algunos, como este buitre negro, hace plataformas muy grandes, gigantes, que pesan muchísimos kilos arriba de árboles. Otros ponen ramitas, como estos buitres leonados, adentro, o como estos otros buitres en los acantilados. O los cóndores usan huecos, cuevas, sin nada adentro. Ellos le dejan en el fondo un poco de arena, pero no le llevan ramas ni nada por el estilo. Y ahí ponen su huevo. Y ahora sí, entrando con el cóndor, hablando ya del cóndor más en profundidad, esta especie es un excelente volador, es realmente un excelente volador, lo van a ver ahora enseguida. De nuestros estudios pudimos encontrar que realmente es único en ese sentido. Es, como muchos de los otros buitres, una especie que está amenazada. Internacionalmente se la consideraba hasta hace 2 años como cercana a la amenaza, ahora está dentro de las categorías de amenaza como vulnerable.
y está como amenazada en cada país de Sudamérica, pero en el norte de Sudamérica está críticamente amenazada. Quedan pocos animales, sobre todo en el norte. No se sabe bien cuál es la población, pero se propone, la UICN propone que habría unos 10.000 cóndores en todo Sudamérica y que de esos serían 6.000, 7.000 adultos reproductores. Realmente no tenemos datos como para decir si eso es así o no, pero sí es cierto que las poblaciones están muy diezmadas en gran parte de su distribución. Muy reducidas, ¿no? ¿Cuáles son las características típicas que tienen? Bueno, esa cabeza desplumada, como el resto de los buitres, y a diferencia de todas las otras rapaces, las rapaces tienen muchas, lo que se dice dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso? Diferencias entre el tamaño o la morfología entre los machos y las hembras. Pero entre los buitres hay pocas diferencias. Entre las águilas sí hay muchas, pero las hembras son mucho más grandes que los machos, en general. En los cóndores son los únicos que esto es al revés. Los machos son mucho más grandes que las hembras. Llega un macho adulto a ser el doble prácticamente de lo que es una hembra juvenil. Y un 30%, o sea, bastante más, varios kilos más, que una hembra adulta. Otra de las características que tienen es que los machos tienen esa cresta grande, que solo la tienen los machos. Y tienen color de ojos marrones. Fíjense acá, nota claramente. En cambio las hembras, ya cuando son subadultas, empieza a salir, a marcarse esa coloración de rojo, que llega a ser bien rojo cuando son adultas. Y nunca tienen esa cresta. Desde que nacen los machos ya tienen esa crestita chiquitita al principio que le va creciendo. Y tienen todas estas rugosidades que van aumentando con el tiempo. Son animales longevos, ya les voy a contar un poco más, que viven muchos años. Podemos diferenciar también las categorías de edad entre juveniles, que desde que nacen, salen del nido más o menos a los 6 meses de edad, empiezan a volar, hasta que tienen 3 años tienen más o menos esta coloración. Luego empieza a crecer ese collarcito típico que de los cóndores blanco, y se van poniendo más grisáceos, y empiezan a aparecer lentamente las plumas blancas y a oscurecer de gris al negro y blanco. Y ahí ya son adultos, como pueden ver acá, esta hembra o este macho. A veces uno se confunde porque volando es difícil reconocer un adulto de un subadulto porque se ve el collar, pero hay que asegurarse si es gris o marrón o es negro. A los 6 años ya tienen más o menos este plumaje y a partir de esa edad empiezan a ser reproductivos, pero generalmente no se reproducen hasta unos años después bien. Les lleva mucho tiempo llegar a poner su primer huevo y ponen un solo huevo cada 2 años. Se distribuyen, como les decía, desde el inicio, desde acá al límite entre Colombia y Venezuela, pasan por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, toda Argentina y Chile, hasta Tierra del Fuego, incluso la isla de los Estados. Cubre toda la cordillera de los Andes y las sierras centrales, esto está un poco mal, acá es un poquito más al sur, de San Luis y Córdoba. Tiene muchos problemas en cuanto a amenazas, que las vamos a ir viendo en detalle, y puede pesar una hembra juvenil más o menos 8 o 9 kilos, un macho adulto hasta los 15, casi 16 kilos. Hemos capturado un ave que le pusimos de nombre la bestia, que pesaba 15 kilos, 15 kilos, 800 gramos. ¿Qué hemos aprendido en estos años que venimos trabajando con esta especie, ya más de 20 años estudiándolo? Bueno, muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, cuestiones de la reproducción que no se sabía nada. Había un único registro publicado por un paleontólogo que andaba recorriendo las costas del Atlántico en Santa Cruz y se encontró, buscando restos fósiles, con este nido en un acantilado que daba al mar Atlántico y encontró al macho y la hembra adulta y al juvenil. Obviamente en esa época se trabajaba diferente y cuando aparecía un ave tan atractiva, un animal tan raro, ¿qué se hacía? Se lo cazaba. Probablemente el último nido que existió en la costa atlántica fue cazado por este paleontólogo y llevado a un museo de Estados Unidos, donde lo tienen expuesto. Luego de eso prácticamente no había información y hemos empezado, junto con otros colegas de otros países de Sudamérica, a estudiar un poco más la reproducción y a ver cómo se reparten los tiempos, el esfuerzo en criar. Se habla mucho de que los cóndores son monógamos. Monógamos quiere decir que hay un macho con una hembra.
lo cual es cierto, hay un macho con una hembra, eso no quiere decir que siempre estén los machos con la misma hembra, pero sí que tienen un esfuerzo para la reproducción tan grande que difícilmente un macho pueda criar con más de una hembra. Hasta ahora no se ha visto, podría suceder, pero en general el esfuerzo es muy grande. De hecho, hemos visto que en muchos casos los machos incuban igual del tiempo que las hembras, son 60 días incubando, pero al momento de alimentar tienen un periodo en el cual traen más comida a ellos que las hembras. Muy probablemente porque también ellos acceden mejor a la comida, ya lo vamos a ver, porque en la jerarquía son los más fuertes y los que desplazan a todos, tanto en los dormideros, en los nidos, como en las carroñas. Acá pueden ver, por ejemplo, un adulto macho en el nido. Acá casi no se ve, hay un pichón, ahora les voy a mostrar un videito corto. Y esto que se ve acá gigante es el buche después de haber comido bastantes. Tienen esa capacidad de meter mucha comida en un solo evento, porque encontrar una carroña quizás después pasen días y no aparece otra. Entonces puede traer mucha comida y alimentar, por ejemplo, al pichón hasta 5 veces en un solo día con esa carroña que trajo, o irse a buscar una nueva y volver y alimentarlo en casos extremos así, hasta 5 veces un macho, hasta 2 o 3 veces una hembra, y invierten mucho tiempo en eso. En los nidos muchas veces ponemos cámaras para poder filmar ese proceso de cría y de inversión parental. Espero funcione el video, si no me avisan. Ahí tienen a un macho adulto dándole de comer a su pichón. Ahí se trabó un poco en el caso del mío, a ver si el de ustedes funciona. Van a ver que empieza como a cabecear al momento de mover la cabeza para arriba y para abajo, es cuando el pichón mete el pico adentro del padre y empieza a recibir el regurgitado, esa comida predigerida, esa carroña predigerida que le dan los padres, el padre y la madre, a esa cría. Como les decía, crían por un lado y duermen en grupos por otro lado. En general los nidos pueden estar cerca, si esto es una condorera, por ejemplo, que lo es, de hecho es el dibujo de una condorera que estudiamos acá en Patagonia, pueden tener el nido en esta zona, pero no en la zona central donde van a dormir, no en donde se agrupan a dormir, sino generalmente en algún acantilado en los alrededores o alejado de esos nidos. Y en esos nidos, de esos dormideros se agrupan grandes cantidades. Hemos llegado a contar más de 120 cóndores en un solo dormidero. Se reúnen a veces gran parte de la población está reunida en uno o en dos dormideros, donde ahí se pueden dar, bueno, interacciones, búsqueda, no lo sabemos en profundidad, pero se cree que podría haber búsqueda de pareja, intercambio de información. Si llega un cóndor habiendo comido mucho, bueno, al día siguiente yo lo voy a seguir a ese, a ver si encuentro la misma comida. Pueden pasar un montón de interacciones sociales, por eso son tan importantes esos condoreras o buitreras que se les llama, que hay a lo largo de toda Sudamérica, y unas muy grandes acá en la zona donde yo vivo, en Bariloche. Acá tienen el ejemplo de un condorito saliendo de esa condorera, que son esas repisas que ven ahí con manchas blancas, vuelan a lo largo de la montaña, la cordillera, y bajan a comer en general, ahora lo vamos a ver, carroñas de animales domésticos o silvestres, como ovejas, vacas, ciervos, guanacos. En esos dormideros hemos hecho investigaciones y hemos podido estudiar un montón de cosas. Por ejemplo, cómo van variando a lo largo de las estaciones el uso, en qué estaciones van más y en qué estaciones van menos esos dormideros, y yendo a contar todos los cóndores juntas al mismo tiempo, podemos saber más o menos cuántos cóndores mínimo hay por esta zona. Por ejemplo, para esta zona del noreste de Patagonia hemos contado casi 300 cóndores en los alrededores de Bariloche, entre Junín, entre San Martín de los Andes y el Tronador, por ejemplo. También esa información, contando en las condoreras o contándolos en las carroñas, nos permite saber que la tendencia a lo largo de toda Sudamérica de la población es que haya más o menos parejo la cantidad de los juveniles machos y hembras, pero hay más machos que hembras en adultos. Y eso en principio podría ser algo natural en la población, pero es algo que a priori no sería muy bueno, porque como es un macho está con una hembra y la hembra es la que pone los huevos, tener pocas hembras hace que una población sea poco productiva, que no le pueda ir muy bien. Por lo cual incluso, para cuando se hacen proyectos de reintroducción, hemos hecho propuestas de que se tenga muy en
claro cuál es la proporción de machos y hembras adultos que hay, porque además los machos, como les decía hace un rato, son más agresivos y pueden desplazar a las hembras, y entonces habiendo muchos machos en un lugar, quizás las hembras tengan menos acceso a la comida. Y si uno hace modelos así para ver qué le podría pasar a la población en el futuro, cuando hay una mortalidad, estas líneas son, mientras más abajo va la línea, quiere decir que le va peor a la población a lo largo de los años. O sea que esta línea que está acá es donde se extingue la población más rápido. Cuando hay una mortalidad medianamente alta y la proporción entre machos y hembras está muy desbalanceada, se dice, hay muchos machos y pocas hembras, es más fácil que se extinga la población que si la población de machos y hembras está parejita entre sí cuando son adultos. Y como les decía, los estudiamos en las carroñas también. Esta es una carroña de una oveja, unos cóndores acá peleando para llegar a comerla, y ahí es donde vemos también y estudiamos qué comen, y estudiamos interacciones sociales entre ellos. Y cuando estudiamos qué comen, usamos esos regurgitados. ¿Se acuerdan que les conté de los egagrópilas? Lo que vomitan cuando ya después de que terminaron de comer y eso no les sirve. ¿Qué tienen ahí adentro? Generalmente pelo, principalmente pelo. Hoy en día, si entraron a comer a un basural plástico también, lamentablemente, puede haber un resto pequeñito de hueso, de algún, por ejemplo, dedo o algo así que comieron de una oveja o de una liebre, pero principalmente hay pelo, y ese pelo nos permite, mirándolo a la lupa o al microscopio, saber de qué especie es y saber qué estuvo comiendo. En nuestra zona, acá en la zona del Bariloche y los alrededores, casi todo lo que come, de 100 cosas que come, 99 son especies que no son de acá, de la Patagonia. Son especies que son, de las 100, 50 son ganado, oveja, vaca, caballo, cabra, o otros 40 y pico son liebre o conejo y ciervos colorados. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido cambios en la abundancia de las especies que tenemos en nuestra zona. Antiguamente comían mucho más guanaco, por ejemplo, comían choique, el ñandú que tenemos acá en el sur, comían la lamara, a la que se llama liebre patagónica, pero en realidad no es una liebre, es un roedor, pero no comen, en muchos lugares no lo están comiendo. ¿Por qué? Porque básicamente esas especies también se han reducido muchísimo y han sido reemplazadas por estas especies exóticas, como el ganado, como el ciervo colorado, como la liebre, que ven acá. Se dice que hay lugares donde hay como una extinción ecológica. Siguen bien estando esos animales, la mara, el choique y el guanaco, pero ya casi no interactúan con el ecosistema. Están en densidades tan bajas que ya no cumplen un rol ni en la vegetación que consumen, ni como fuente de alimento para otros animales. Eso no es bueno. Por otro lado, hemos hecho estudios de salud para ver cómo están y cómo está la salud, porque eso es importante, y porque a partir de eso también podemos saber si animales que son más sanos, por ejemplo, que tienen mejores coloración, están más fuertes, y desplazan al resto. Acá ven una carroña de cóndores, en donde están comiendo varios, pero van a ver que los que comen realmente y los que esperan son los juveniles, y las hembras esperan un poco más, los que comen son los machos. Y sobre todo machos muy coloridos, muy amarillentos. Son machos que creemos que tienen un estado de salud mucho mejor. Llegan otros machos también fuertes, fíjense lo que pasa con este macho, le dice, no, no, esa es mi comida, no te metas en donde yo estoy comiendo, fíjense cómo lo desplaza y vuelve con esa cabeza bien amarilla. Creemos que animales que consumen los carotenos, es algo que los que deben haber escuchado hablar, que nos hace estar más naranjitas y eso, también son buenos para nuestro sistema inmune, para estar fuertes y sanos. Ellos puede que lo estén consumiendo en vegetación que consumen, y los que están más fuertes, bueno, son los que desplazan, como pueden ver muy bien en esa carroña, al resto. Y como pueden ver en esta foto también. Y hay jerarquías muy fuertes, como les decía, entre lo que es un macho y lo que son hembras o juveniles. Los machos adultos siempre comen primero y desplazan al resto, y recién el resto puede comer. Pero bueno, los veníamos estudiando en las carroñas, en los dormideros, o los veíamos volar y no sabíamos muy bien qué más hacían. Era muy difícil porque los veíamos en los dormideros y después se iban y los perdíamos. ¿Cuánto tiempo dedican en los dormideros o en las carroñas o volando? No lo sabíamos. Para eso, ¿qué hicimos? Estudios de movimiento, en donde empezamos acá en la Patagonia principalmente, pero también en San Juan, y también tenemos colaboraciones en otros lugares de Sudamérica, empezamos a ver cómo volaban los cóndores y cómo comían. Para eso, nosotros acá en la estepa pusimos unas trampas en donde
les poníamos carroñas, ellos bajaban, los capturábamos, y con esos animales que capturábamos podíamos medirlos, pesarlos, tomarles muestras de sangre, ver cómo estaban de salud, hacerlo electrocardiogramas, y también ponerle estos aparatitos que les voy a mostrar ahora enseguida. Con eso aprendimos muchísimo y pudimos saber, por ejemplo, con estos aparatos, a dónde van, cuánto vuelan, cuánto aletean, dónde van a comer, dónde van a tomar agua, nos dan mucha información. Y también encontramos con estos aparatitos dónde están los nidos. Por ejemplo, esa hembra que habíamos marcado, resulta que volvió después y se juntó con el macho y encontramos la zona del nido de esa pareja. Pudimos saber también, por ejemplo, que algunos volaban 360 kilómetros en un día desde la zona del nido, acá en el Tronador, en el límite con Chile, hasta la estepa donde buscaban comida, y luego empezaban a volver hasta alguna condorera. Pudimos encontrar también que de los cóndores que capturábamos acá en la Patagonia, de los alrededores de Bariloche, muchos cruzaban a Chile porque tenían en Chile su nido, muy cerca de la costa, pero en realidad no se quedaban nada, y como ven acá son como triángulos, cada uno de los colores que ven acá es un cóndor diferente. 10 de los cóndores que marcamos iban a Chile, y tenían los nidos ahí varios de ellos. Luego venían acá a la estepa patagónica a comer carne, carroña de este lado de la cordillera. ¿Y cómo hacían? Bueno, porque se dedican, fuimos estudiando cuánto tiempo pasaban, cuál era la probabilidad de que estuvieran en los nidos, o la probabilidad de que estuvieran volando, o la probabilidad de que estuvieran comiendo. No importan estos gráficos, básicamente lo que muestran es, mientras más alta está la curva esta, es lo que están haciendo. Acá, por ejemplo, a la mañana temprano están en el nido, lo mismo que a la tarde, a la última hora de la tarde o a la primera hora de la mañana. A la media mañana y a mediodía están volando. Y al mediodía es cuando están encontrando las carroñas y comiendo. Pero vuelan mucho, recorren grandes áreas. Fíjense acá, cóndores que marcamos en San Juan ocuparon casi todo el norte de Argentina. Cóndores que marcamos en Bariloche ocuparon desde el sur de Mendoza hasta Santa Cruz. Vuelan muchísimo y ocupan grandes áreas que después son muy difíciles de proteger. Y con esa información de GPS estamos buscando las formas de protegerlos. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo. Estos puntos rojos es cuando están afuera de áreas protegidas. Y los verdes cuando están en alguna área protegida. Pasan mucho tiempo afuera. Sin embargo, por suerte, usan algunas áreas protegidas, en particular las reservas de biosfera, que tienen una mezcla de área protegida con ganadería. Entonces hay comida, hay roquedales, y puedo estar ahí adentro y reproducirme. También podemos saber cómo vuelan. Fíjense, este es un cóndor que estaba volando cerca de una torera acá. Acá estaba perdiendo altura hasta que encontró una térmica, empieza a subir y acá está así dando vueltas, 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 subiendo. Acá cae de nuevo y empieza de nuevo a subir. Ahora sabemos cómo hace para ir moviéndose a lo largo de la cordillera usando vientos que pegan contra la montaña o usando térmicas, esos vientos que suben. Acá en este mapita, donde está más rojo, es donde tengo mayor cantidad de energía, de viento hacia arriba. Y ese viento que va hacia arriba justamente es el que me permite moverme y volar. Acá esa línea negra es un cóndor volando, fíjense que va siempre por donde está bien rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que intentan es no estar aleteando y volando gastando energía, sino que lo que hacen es usar, han visto seguramente muchos de ustedes cóndores, lo que hacen es planear mucho tiempo. Pueden llegar a estar 170 kilómetros volando sin aletear ni una sola vez, 5 horas volando sin aletear, y están generalmente muy poquito tiempo, solamente el 1%, o sea, un tiempo muy, muy chiquitito aleteando, porque aletear les cuesta muy caro. Es como, fíjense, es como si nosotros estuviéramos corriendo montaña para arriba todo el tiempo. Es muy costoso en energía, es muy cansador. Y sabemos también, gracias a esta información, que un cóndor puede llegar a volar hasta 420 kilómetros en un solo día para ir a buscar su comida y volver. Todo esto, si lo hacemos una competencia entre cóndores y otros voladores gigantes, fíjense cómo quedan. Si lo comparamos con un águila pescadora, esta que ven acá abajo, las águilas pescadoras aletean de cada 100, desde un periodo de tiempo del 100%, 25. O sea, un cuarto del tiempo están aleteando. En cambio, si lo comparamos con las cigüeñas, el 17% del tiempo las cigüeñas aletean.
Un albatros, que son los gigantes, son los cóndores del océano, del mar, más o menos entre 1 y 15% del tiempo. En cambio, los cóndores, 1% o menos. Entre los albatros, que son los gigantes del mar, y los cóndores, son los expertos gigantes voladores que pueden recorrer cientos de kilómetros casi sin gastar energía. Y eso es una particularidad que tienen, y esas características que tienen para volar nos permiten también entender un poco más cómo, dónde es que va a dedicar más tiempo, dónde va a estar más tiempo, y dónde puede llegar a tener más problemas de conservación, porque básicamente si está volando mucho tiempo, acá lo que ven en globos azules y verdes es el tiempo que pasa volando en un lugar, por ejemplo. Si en esos lugares donde está mucho tiempo ponemos un tendido eléctrico, un molino, o un edificio, por ejemplo, lo que vamos a generar es que esos cóndores puedan chocar y se puedan morir. Generalmente lo que necesitamos saber es cuáles son los lugares mejores para volar. Por ejemplo, estos globos rojos son lugares donde hay muy buenas térmicas. Si uno tiene que hacer un acertijo de por dónde va a volar un cóndor, que tiene que salir desde esta cruz roja para llegar a este lugar, generalmente va a moverse por esos lugares que tienen mucha aire que sube desde el suelo y que lo sostiene, y no van a ir por lugares como este. Y eso nos sirve, por ejemplo, para diseñar cosas. Por ejemplo, acá está el aeropuerto de Bariloche. Por suerte está acá y no está en el medio de este globo rojo, que es donde más cóndores va a haber volando. Entonces eso va a reducir también el riesgo de que las aves, como los cóndores, se choquen contra estos artefactos. Que eso es un problema para nosotros y para ellos. O para los parapentes, por ejemplo, que también esto que está volando acá es un parapente al cual nosotros podemos solapar, podemos comparar con el vuelo de los cóndores. Entonces esa información nos permite saber dónde no nos conviene volar con aviones, ni poner una torre, ni poner edificios, porque sabemos claramente que eso los va a afectar negativamente. Pero en el aire es uno de los impactos que los cóndores sufren, pero muchos los tienen en la tierra, y para poder estudiar esos usamos varias estrategias. Una es juntar plumas en el campo, y con esas plumas le podemos estudiar un montón de cosas. Cómo están sus hormonas, qué estuvieron comiendo, cuánto plomo tienen en su cuerpo, y saber qué es individuo, si es un macho, si es una hembra, y cuán emparentado está con los otros. O sea que usando esto, voy a ir un poco más rápido esta parte, lo que podemos saber es cuántos cóndores se envenenan con plomo, por ejemplo. Estas rayas largas así son de animales que tienen mucho plomo en una pluma. Quiere decir que estos animales muy probablemente se pueden morir. Luego, si le hacemos un rayos X, muy probablemente vamos a encontrar perdigones adentro del cuerpo. Estos puntitos blancos en el rayo X es un perdigón que tiene el cóndor. Y hemos encontrado que los cóndores tienen mucho plomo en toda Argentina, pero también hay casos para otros lugares de Sudamérica. Esas plumas también nos permiten saber la genética, cuán emparentados están los cóndores de acá de la Patagonia con los de San Juan o con los de Córdoba. Y les puedo decir que, por ejemplo, los de Córdoba no son tan cercanos a los de la Patagonia como sí son con los de San Juan, por ejemplo. Nos permiten también saber cómo están expuestos a otras amenazas y cómo se van a mover cuando explota un volcán. Pasó que teníamos cóndores marcados, estos puntitos rojos y azules son cóndores, y este es el volcán Puyehue, que habrán escuchado hablar los más grandes, que hace unos 10, 11 años explotó acá en Bariloche. Y pudimos estudiar todos los movimientos de los cóndores y cómo hacían cuando explotó el volcán. Para nuestra sorpresa se siguieron moviendo igual, pero se expusieron a ciertos problemas de salud, como alguna faringitis, de estar respirando tanto o estar comiendo comida con esa ceniza volcánica. También nos permite saber mezclar información de dónde están volando, dónde tienen los nidos. Los puntos negros es donde están volando, los azules donde tienen los nidos, y si lo solapamos eso con información de qué estuvieron comiendo, pudimos saber que los cóndores que tenemos acá en la Patagonia, antiguamente, hace más de 100 años, comían en las costas chilenas ballenas, por ejemplo, animales marinos en el mar, en las costas, que se morían, animales que aparecían en las costas muertos. Sin embargo, en los últimos años han bajado mucho las poblaciones de ballenas, por ejemplo, y en las costas pacíficas, y entonces los cóndores ya no pueden comer, no hay tanta comida, y entonces prefieren cruzar en vez de bajar a comer del nido 2 kilómetros, ir a la costa chilena, que está muy cerca, prefieren cruzar la cordillera de los Andes y venirse a Argentina y comer del ganado que hay de este lado. A diferencia de
hace 100 años atrás. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, probablemente acá hemos cambiado muchísimo los comportamientos y hemos cambiado mucho la dieta de estos animales y eso los expone a riesgos. No es lo mismo comer un recurso marino que comer un animal cazado, que comer un animal al que se le dan antibióticos. Y eso los puede exponer a ciertos problemas. Y por eso decimos que un poco la paleodieta, esto que está tan de moda, puede ser un poco la salvación para muchos de estos animales. Recuperar nuestra fauna nativa, recuperar la fauna marina de la que ellos se alimentaban, y quedan pocos lugares donde todavía lo hacen, como en Tierra del Fuego o en las costas peruanas, o en algunas zonas del sur de Chile. Antiguamente, como les decía, los cóndores podían estar comiendo de ballenas y cruzando igual la cordillera. Hoy en día ya no lo pueden hacer. Y el último problema del que les voy a hablar, y ya con esto voy a ir terminando, es el de la percepción, de lo que la gente cree y eso cómo puede hacer que los cóndores tengan problemas. Bueno, una de las percepciones que se tienen para con los cóndores hace muchos años, igual al resto de los buitres, es que podían atacar a la gente, al ganado. Y nosotros hemos hecho varios estudios y hemos visto que eso es muy, muy raro, que puede suceder, pero es muy, muy raro, y que lo típico es que la gente llegue al campo y lo que vea es cuando están comiendo la carroña, que en realidad se había muerto, un cordero, una oveja que se estaba muriendo, y los cóndores son muy eficientes en detectarlo, igual que los jotes, igual que los caranchos, y entonces van y se alimentan de esos animales. Pero si la gente cree que la mataron, muchas veces lo que hace es poner venenos o perseguirlos, matarlos. Si en cambio le explicamos a la gente que es muy raro que eso pase y que si no tenemos a esos cóndores o a esos jotes, puede haber muchos más, por ejemplo, riesgo de que haya patógenos, porque en esos animales muertos, si nadie se los come, va a haber más patógenos, va a haber más bacterias, va a haber más virus que pueden salir de esas carroñas. O si otros se lo comen, muchas veces son otros animales que también transmiten enfermedades, como puede ser un perro, como puede ser una rata, que sí son problemáticas para la salud de los seres humanos. Por eso decimos que los cóndores, igual que el resto de los carroñeros, son muy importantes en regular, en ayudar a que haya menos hábitat para algunos patógenos. Limpian a esas carroñas y la dejan los huesos limpitos, de una manera que hace que prácticamente no puedan crecer muchos de estos patógenos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Mucho. Este gráfico que está acá es la cantidad de información científica que se ha generado en los últimos años. Fíjense la que había en el año 1960 y toda la que hay ahora en la actualidad. Hemos aprendido muchísimo. No obstante, todavía los cóndores están expuestos a muchas amenazas. Trampas de zorro, envenenamiento, persecución directa, algunas fiestas que se hacen en las que se los atrapa también. Y todo eso es un problema no en Argentina, sino en toda la distribución de la especie. Entonces sabemos mucho más, sabemos que están expuestos a muchas amenazas muy graves, pero todavía no sabemos mucho sobre cómo le va a las poblaciones. En el norte de Sudamérica sabemos que hay muy poquitos, 150 cóndores en Ecuador, 100 y pico de cóndores también en Colombia, nada más en todo el país, y que se pueden bajar a una carroña y morirse muchos juntos en un solo animal muerto. No sabemos muy bien cuántos hay machos, hembras, juveniles, adultos, y sin esa información de cuántos nacen por año, cuántos mueren por año, es muy fácil que la especie desaparezca de un día para otro, como ha pasado con otros buitres. Por eso es tan importante que empecemos a juntar cada vez más información de eso, que se llama demografía, de información de cuántos nacen, cuántos mueren y cuántos hay, porque es un animal muy sensible, que vive hasta 70 años y que pone un solo huevo cada 2 años, con lo cual un animal muerto para la población es muy, muy caro. Y eso hace que sea una especie muy, muy sensible a extinguirse muy fácilmente. Hemos hecho muchas cosas para reducir las amenazas, en algunas nos ha ido bien. Por ejemplo, la amenaza de los pesticidas, hay ya una resolución en Argentina para prohibir algunos de ellos y venimos trabajando para que la gente deje de utilizarlos. También estamos consiguiendo que adentro de las áreas protegidas, los parques nacionales no se casen más con plomo. También que cada vez que aparezca un nido de cóndores se deje, por ejemplo, de visitar ese acantilado, se deje de hacer escalada, con ayuda de los escaladores, de parques nacionales, de las direcciones de fauna. Han tenido bastantes logros que le reducen un poco esas amenazas, pero son tantas y en tantos lugares que no alcanza solo con eso. Por lo tanto, nos quedan todavía muchos desafíos. Ese es un poco el resumen de lo que les quería contar sobre los cóndores, y ahora sí, si quieren, podemos abrir a las preguntas. Muchas gracias por aguantar ahí como 50 minutos escuchándome. Bueno, Sergio, muchas gracias a vos.
Sergio me había anticipado que tiene el tiempo un poquito justo, nos quedan unos 10 minutitos para preguntas, pero acá hay precursores, están Calo y León, que han levantado la mano ya hace bastante y se merecen hacer su pregunta. Así que chicos, adelante. Bueno, hola. Yo ya había estado en otra reunión de los franciscanos. Bueno, quería preguntar si, o sea, ¿cuántos quedan en totalidad desde la cordillera de los Andes para arriba? En toda la cordillera se dice que hay casi unos 10.000, pero en realidad no lo sabemos bien, ¿eh? Se dice nomás. Claro. Sabemos que hay algunos miles, pero no demasiados, demasiados. Como contaba hace un ratito, por ejemplo, solo en Venezuela casi no hay ninguno. A veces entran 4, 5, 10 de Colombia, pero en Colombia, por ejemplo, hay 100 y 150 cóndores nada más. Acá en el sur, por suerte, tenemos un poco más. Sí, León, vos querías también preguntar. ¿Cuántos hay en Latinoamérica? Eso es lo que dijo recién. Ah, bueno. Pero bueno, te lo repito de nuevo, más o menos unos 10.000. No, igual no me crean, porque es un número que nadie ha hecho todavía. Pocos países tienen buenos censos, ¿sí? Bueno, quería también saber, porque no entendemos bien la parte de el huevo. ¿Tarda en eclosionar? ¿Cuánto? Muy bien, buena pregunta. Tarda 2 meses. Es un montón para las aves. Tarda 60 días en que empieza a picar el pichón y sale del huevo. O sea que los ponen más o menos acá en la Patagonia en octubre y nacen en diciembre recién. Y después están ahí 6 meses antes de que empiecen a volar, ¿sí? Ahora están los pichones nacidos y recién van a volar en junio del año que viene. Claro, sí, entiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ¿Por qué? chicos. En el chat, Eve nos pregunta cómo llegan a tener plomo en las plumas. Bien, ¿cómo obtener el plomo o cómo lo tienen los cóndores? Bueno, explico rápido por ahí. Entiendo que es como lo tienen los cóndores. Ok, lo que sucede es que a las plumas va mucho del descarte también. Cuando entra sangre, de sangre, muchas de las cosas que el cuerpo va filtrando van a nuestro pelo, o en el caso de las aves va a la pluma. Entonces lo que hacen, derivan parte de los metales que tienen en sangre a la pluma. Entonces nosotros evaluamos, digerimos esa pluma y evaluamos cuánta concentración hay. Es un indicador perfecto, no, para nada. Solamente nos dice que están expuestos y en algunos casos que tienen bastante. Porque puede que en la sangre o en el hueso tengan un montón más, pero que ya aparezca en la pluma es algo problemático, es algo preocupante. Sí, ahí pregunta si viene de la comida. La mayoría de lo que sabemos es que podrían estar teniendo plomo, por ejemplo, por el suelo. En el suelo, de manera natural, hay lugares donde hay bastante plomo, o donde hay mucha minería. Pero la mayoría de los casos que hemos estudiado y que encontramos eran cóndores que consumieron plomo, el origen era la bala, era de la cacería. O sea, comieron animales, carroñas de animales que tenían plomo adentro. La bala entra, explota, no es que pasa de un lado a lado la bala, sino que entra la bala y cuando toca a la carne del animal empieza a abrirse y a explotar y cubre un área grande, y eso es lo que después ellos se comen. Oscar nos pregunta, ¿podrías ampliar sobre la captura de ejemplares como ritual? Sí, cómo no. Hay una fiesta en Perú, esa es la más famosa. La Yaguar Fiesta se llama. Ahora en los últimos años se logró una semi-prohibición, por lo que me dicen mis colegas peruanos, que lo que se hace es una especie de batalla entre el inca y el europeo, donde se pone un toro y se captura un cóndor, se le pone arriba el cóndor y los dejan ahí, a los cóndores los emborrachan y los dejan ahí corriendo al toro y al cóndor picoteándolo, y si el que le va peor es al cóndor, es un mal augurio, si el que le va peor es al toro, es un mejor augurio. Esos rituales que se hicieron, que no son prehispánicos, sino que son bastante actuales dentro de todo, se está trabajando con las comunidades para reemplazarlos por otras actividades que no impacten negativamente sobre estos animales. Gracias. Acá nos preguntan que aparentemente habría un estudio sobre hembras que han fecundado sin un macho. Es un estudio que se hizo con cóndores californianos. Sí,
es una rareza, se debe dar en la naturaleza más de lo que sabemos, pero son rarezas, que es un fenómeno que se llama la partenogénesis. La hembra tiene esa capacidad de poner un huevo y de que ese huevo nazca una cría, pero en los dos casos que se detectó, que son animales de cautiverio de Estados Unidos, uno murió al poco tiempo y otro ya al año, uno a los meses y otro al año y pico. No sabemos realmente si eso existe en el andino y no sabemos cuán viables son a futuro, si llegan a ser adultos reproductores esos individuos, si llegan a poder reproducirse o nada más se mueren pronto, ¿no? En el chat, Valentina levantó la mano, por favor, si abrís micrófono. Sí, Sergio, te hago una consulta. Yo soy de Mendoza y bueno, acá obviamente los podemos ver a más de 4.000 metros de altura. Y mi pregunta es si en el caso en el invierno o en los temporales, los dormideros son siempre, o sea, son fijos y si se bancan todo el invierno ahí o se mueven. Se mueven bastante, depende también de la edad, pero los inmaduros andan moviéndose todo el tiempo, van y vuelven. Tenemos un juvenil, de hecho, que lo pueden ver allá en Mendoza, que lo capturamos acá en Bariloche y terminó estableciéndose por un tiempo. La última vez que tuvimos un registro de su GPS andaba a 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se mueven a lo largo de la cordillera en función de las condiciones climáticas y abundancia de comida. Se van a los lugares donde, por ejemplo, hay transhumancia, donde se lleva la ganadería hacia las alturas, se van hacia los lugares donde hay más recursos, los juveniles o los inmaduros. Los adultos están más atados al nido, entonces esos pasan mucho tiempo durmiendo alrededor del nido o en algún dormidero comunal que está cerca. Pero les va a pasar que van a ir a una condorera y de golpe no van a ver ningún cóndor, o dos o tres, y otro día van a ver y van a ver 50. Eso es muy común en esta especie, a diferencia de los otros buitres europeos, que la mayoría tienen el nido y el dormidero en el mismo lugar, y todos los días uno va y los ve ahí, los cóndores no. Se Bien, van moviendo perfecto. y los van variando en función de cómo es el clima y cómo está la comida. Claro. Ana nos pregunta, mientras los adultos van al dormidero, ¿el pichón queda solo en el nido o algún adulto queda cuidándolo? Muy buena pregunta. En general lo que vemos es que cerca del nido queda alguno de los adultos y el otro va a buscar comida o puede quedarse en el dormidero. Lo que sí pasa es que al principio se quedan más cerca del nido y cada vez se van quedando menos y menos y menos, porque además los pichones se ponen muy pesados porque están todo el tiempo pidiendo comida. Entonces los adultos no quieren entrar al nido. Entran, le dan de comer y salen lo más rápido posible, pues si no el otro está todo el tiempo con el pico pidiéndole y pidiéndole. Entonces se quedan a dormir por ahí cerquita, alrededor del nido. Tengo un nene de 2 años, voy a aplicar la estrategia. Después preguntan si en Santa Fe tienen caranchos y preguntan si son de la familia de buitres y cóndores. No se escucha, Sergio. Me silencié, no sé qué pasó. Los caranchos no son parientes, son rapaces, se les llama como nombre común rapaz a todos los que son águilas, halcones, caranchos, chimangos, cóndores, buitres, pero en realidad no son parientes cercanos. Está el grupo de los cóndores y jotes por un lado, el grupo de las águilas y los buitres europeos por otro, y está el grupo de los caranchos, los chimangos, por otro lado. Bueno, y por la hora me voy a reservar la última pregunta. ¿Cómo puede convivir la conservación del cóndor con, hablando de percepciones sociales, con el mal prestigio y el cierre progresivo de ciertos zoológicos donde se hacían actividades de reproducción ex situ? ¿O de esos proyectos quedan aislados o son derivados? No, siguen habiendo proyectos de ese tipo. Sigue habiendo proyectos de cría tanto para el californiano como para el andino. En el californiano son varios zoológicos que funcionan todos al mismo tiempo, coordinados, y en el caso del andino principalmente hay distintos zoológicos en Sudamérica que tratan de criarlos, pero principalmente el de Buenos Aires junto con Temayquén tienen programas de reproducción o de rescate. Eso se sigue haciendo. Y los programas esos siguen funcionando. Lo que sucede también ahí es que hay, para cada especie y para cada caso hay que ver cuán importante es trabajar más en un aspecto o en el otro. En el californiano llegó un momento que no les quedó otra que hacer la reproducción en cautiverio porque ya no quedaban más que 3 sueltos. En el andino afortunadamente podemos trabajar fuertemente en las poblaciones silvestres para tratar de recuperarlas, y sí está bien tener a la par un buen programa
que tenga como backup, en el caso que haga falta, aves de cautiverio también que podrían reforzar a las poblaciones silvestres, pero en principio los andinos afortunadamente son mucho más abundantes que los californianos. Buenísimo. Bueno, hemos llegado con precisión suiza a las 7:10, Sergio. Perdón, disculpen, me surgió a último momento un inconveniente y tengo que estar y media en otro lugar. Si no, me quedaba con todo gusto charlando toda la tarde-noche, sin problema. Creo que voy a hablar en nombre de todos los presentes y en nombre de nosotros los organizadores. Te agradecemos un montón esta información. Quedé abrumado por la extensión y la calidad del trabajo. Toda la información que han obtenido me sorprendió, y eso que yo no soy biólogo, pero trato de mantener informado, pero me pareció increíble el trabajo que hacen, y te agradezco muchísimo este tiempo que has tomado para transmitírnoslo. Quedamos muy, muy agradecidos. Me alegra, para nada, es un gusto y de hecho es una obligación nuestra. Tenemos la suerte de poder trabajar en esto que tanto nos gusta y nos gusta también contárselo y transmitírselo a la gente y a los chicos que están ahí, que Calo y León capaz que terminan siendo los próximos, capaz que tienen foto con algún animal por ahí y después el día de mañana dan una charla parecida y dicen, yo cuando estaba con la orca esa o con la ballena tal o con el día de mañana van a decir, miren ahora, soy biólogo marino o soy un psicólogo de la conservación o un sociólogo de la conservación o en lo que sea. Parece que a León le gustan las aves por cómo hace. Sí, las aves. Bueno, así que no, me parece importante eso, un placer charlar con ustedes. Les repito mis disculpas que hoy tuve que justo salir antes, tengo que salir un poco antes, pero bueno, le dejo a Nicolás, ahí me olvidé pegarla en la charla mi mail, pero se lo dejo a él por cualquier duda o pregunta que les quede por ahí, y si no, seguramente si nos googlean a nuestro grupo van a encontrar ahí mucha más información. Se llama el Green Beak, lo escribo acá para que lo tengan. Yo después lo voy a poner también en la página de Facebook de Sudeste, así queda accesible. Bien, pueden buscar ahí y van a tener un montón de información más o nos escriben y se comunican con nosotros si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchísimas gracias, Sergio. A ustedes. Muy Que buenas tengas buen tardes. día. Hasta luego.